Que el amor de Dios siempre nos acompañe, siempre esté con nosotros y que su misericordia nunca sea parte de nuestras vidas. Un saludo para todos en este día, un abrazo cordial en estos días de fin de año para todos ustedes, deseándole lo mejor y que el nuevo año traiga nuevas metas y nuevas bendiciones para todos ustedes. Saludos de su pastor Pedro Carrillo. Estamos en el programa Formando 1.000.000 de Guerreros. Estamos generando desde la ciudad de Barranquilla y estamos en esta serie de enseñanzas sobre el perdón. Hemos recibido muchos mensajes muy alentadores, gente que ha sido sanada, que ha sido restaurada en su vida, y eso nos trae mucho gozo. Y aquí estamos enseñando sobre el perdón. En el día de hoy vamos a llevar un tema que se llama para poder perdonar tenemos que justificar. Para poder perdonar tenemos que justificar. Ok, vamos a estar leyendo la palabra del Señor. Un pasaje muy conocido y es la muerte de Jesús en la cruz. Dice la palabra en Lucas capítulo 23, dice la crucifixión y muerte de Jesús, verso 26. Vamos a leer con la bendición del Señor. Y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene, que venía del campo, y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque he aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubridnos. Porque si con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco ¿qué no harán? Llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Bueno, vamos a hablar de lo importante que es perdonar. Todas estas enseñanzas son muchas acerca del perdón, para ir llevando a nuestros oyentes sobre los niveles de perdón, porque nosotros no tenemos la capacidad para perdonar, tampoco tenemos la revelación para hacerlo, pero a medida que nosotros vamos aprendiendo y recibiendo luz en nuestro espíritu a través de la palabra, nosotros vamos adquiriendo la capacidad de perdonar. Hay personas que tienen unos niveles altos de perdón y hay otras que tratan y no han podido, porque son niveles que se van consiguiendo a través de la revelación. Nosotros en Colombia, vivo aquí en Colombia, y nosotros sabemos de lo que es el perdón, porque nosotros vivimos una guerra durante 70 años con grupos subversivos aquí en nuestro país. Nuestro país estaba sumergido en la pobreza y en un círculo vicioso de derramamiento de sangre por 70 años, hasta que llegó uno de nuestros líderes, de nuestros gobernantes, que
se decidió a perdonar y a firmar la paz con los grupos subversivos. Y comenzó la gente que había sido herida, la gente que había sufrido, la gente que había recibido muertes, comenzaron a perdonar. Nuestro país es un país que sabe lo que es perdonar, porque lo vivimos en carne propia. Gente a la cual le asesinaron familiares, hijos, y nosotros hemos visto cómo estas personas con lágrimas en sus ojos han perdonado a sus ofensores, han perdonado a todos estos grupos que han traído tanta muerte en nuestro país. Y aunque no la hemos alcanzado de una manera total, porque el perdón es un proceso y también la restauración es un proceso, pero nosotros estamos en ese paso. Pero una de las cosas importantes es que en el momento del perdón que hemos tenido en nuestro país, ese principado derramador de sangre fue destruido. Y nosotros hoy estamos gozando de una tranquilidad. De pronto usted no sabe esto, porque usted no conoce nuestro país, pero nuestro país tenía zonas, tenía lugares, pueblos, ciudades en las cuales no se podía entrar porque la muerte reinaba en esos lugares. Y hoy nosotros podemos llegar a muchas ciudades donde vemos otra vez florecer la vida, porque el perdón ha tomado lugar en este país. Yo sé que muchas personas, estudiosos, políticos, activistas sociales, no entienden esto y atacan el perdón y hacen ver a las personas que perdonan como unas personas muy blandas o personas muy tontas. Pero el perdonar no es una acción de tontos, sino de sabios. No es una acción de débiles, sino de gente fuerte y de gente que sabe lo que está haciendo. Porque después del perdón viene el florecimiento. Es un proceso. Muchas personas que pueden perdonar, que hacen la acción de perdonar, comienza un proceso de sanidad y de restauración en su vida, donde todos los traumas son sanados, donde todas las heridas son sanadas y su vida, su pensamiento, sus ideas son restauradas. Así que muy importante nosotros perdonar. De nada sirve mantener el rencor. Dice la palabra allá en Hebreos, en el capítulo 12, habla que nosotros no nos hemos acercado a cualquier cosa, dice en el verso 22, sino que nos hemos acercado al monte de Sión, que es la ciudad de Dios, a la Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, que nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios que es el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Nos hemos acercado a Jesús, que es el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Nos hemos acercado a esa sangre rociada que derramó Jesús en la cruz, que habla mejor que la de Abel. Ahora, ¿cuál es la sangre de Abel? Dice la palabra que allá en Génesis, que cuando Abel fue asesinado por Caín, dice su sangre hablaba. Dice que Dios sintió el clamor de esa sangre desde el cielo. Ahora, pero ¿cómo hablaba? Hablaba pidiendo venganza. Pero dice la palabra que la sangre de Jesús es una sangre que clama por perdón y por paz. Entonces por eso dice la palabra que la sangre rociada que Jesús derramó en la cruz del Calvario
habla mejor que la de Abel porque habla de perdón, de paz y de reconciliación. Así que, mis amados, nosotros tenemos un ministerio que es el ministerio de la reconciliación, el ministerio del perdón. Y a eso tenemos que ser nosotros muy cabal. Bien, el perdón se da por niveles. Las personas que ejercen el perdón son personas que han crecido, son personas que han avanzado. Y nosotros lo que esperamos es eso a través de estas enseñanzas, que usted crezca en revelación y que pueda tener esa capacidad de perdonar. Y sabemos nosotros que no solamente se necesita la luz, el entendimiento del perdón, sino que también necesitamos ser llenos de la presencia del Señor. Entre más llenos del Señor estemos, su corazón será como el de nosotros. Y el corazón de nosotros será como el de Él. Ese corazón perdonador que tenía el Señor. Entre más llenos estemos, más fácil será para perdonar en nosotros. Recuerde que Esteban, dice que Esteban estaba lleno de la gloria del Señor, lleno de la presencia del Señor. Y a Esteban en el capítulo 7 lo apedrearon hasta morir. En el capítulo 7, verso 59, dice, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz, diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. O sea, Esteban tenía la capacidad de perdonar sin apoyarse en nada. Nosotros hemos hablado acerca de perdonar, teniendo en cuenta esto, otro, pero este hombre tenía la capacidad de perdonar sin tener en cuenta nada, simplemente tenía ese corazón perdonador y pudo decir a los que lo estaban asesinando en ese momento, decir, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, o sea, perdónalos por lo que están haciendo. Y quiero que observemos algo, y es que allí en ese grupo que estaban apedreando a Esteban, estaba Saulo de Tarso estaba allí. Dice que toda la gente que estaba apedreando a Esteban dejaron sus ropas a los pies de Saulo para que Saulo la cuidase. Y o sea que él estaba participando de esta muerte, pero cuando Esteban dice, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, también estaba perdonando a Saulo. Y si Esteban hubiera dicho lo contrario, de que ese pecado no les fuera perdonado, porque tenemos esa capacidad para perdonar o para absolver de pecado. Pero si Esteban no les hubiera perdonado, el ministerio de Pablo se hubiera perdido. Pero por este perdón, el ministerio de Pablo pudo florecer, pudo producirse más adelante como el apóstol Pablo, uno de los más grandes y de los más sobresalientes del Nuevo Testamento. El apóstol Pablo también era un hombre lleno del Señor y con esa capacidad de perdonar sin utilizar ninguna clase de apoyo o muletas o de palancas para poder perdonar. Este hombre tenía esa capacidad de perdonar. Era fácil para él perdonar, aunque para nosotros no lo es. El apóstol Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, Pablo había sido atacado por unos hermanos que habían estado haciendo daño dentro de la obra y habían abandonado al apóstol en medio de su situación en la cárcel, allá en Roma.
Y en ese capítulo 4 de 2 de Timoteo, en el verso 16, dice el apóstol Pablo: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, dice el apóstol Pablo. O sea, el apóstol Pablo dice: perdónale, Señor, ese pecado que ellos han cometido contra mí. Tenía esa capacidad para perdonar. Qué lindo que Dios nos dé ese nivel, que Dios nos dé esa capacidad para perdonar. Pero vamos a ir por niveles, vamos a ir poco a poco. El Señor Jesús en la cruz dice unas palabras a aquellos que le estaban ofendiendo, atacando, hiriendo en ese momento. Y Jesús decía, o sea, la palabra Jesús decía quiere decir que era una acción continua. ¿Qué quiere decir eso? Que no fue una sola palabra la que él dijo. Porque si hubiese sido una sola palabra, dijera: y Jesús dijo. Pero no dice Jesús dijo, dice Jesús decía, como queriendo decir, cada vez que le colocaron la corona de espinas, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. A veces nosotros pensamos que fue una sola acción, que Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y ya, después que le hicieron todo. No, dice que es una acción continua, que cuando se burlaban y le decían rey, burlándose de una manera hiriente, Jesús le decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que cuando le hicieron cargar la cruz, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que cuando le azotaban sus espaldas, cuando saherían su piel, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Que cuando incrustaron clavos en sus manos y en sus pies y derramaban sangre e infringían dolor en su vida, Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Quiero que entendamos esto, que esto era una acción continua, el estar diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús lo dijo por cada acción dañina que hacían contra él, contra toda ofensa. Él decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vamos a meditar un poquito en esa frase, en esas palabras. Vamos a analizarlas minuciosamente para que ustedes puedan entender qué es lo que vamos a enseñar en el día de hoy. Perdonar es difícil, pero para poder perdonar tenemos que justificar. Voy a volver a decirlo para que usted lo pueda entender. Para nosotros poder alcanzar ese nivel del perdón, de aprender a perdonar, tenemos que aprender también lo que es justificar. Justificar es darle unas razones por el hecho que han hecho contra nosotros, sobre la acción que han hecho contra nosotros, darle una justificación, darle unas razones, darle un motivo, el por qué lo están haciendo. En el caso de Jesús, Jesús les otorgaba el perdón diciendo: ellos me están dañando porque ellos no saben lo que hacen. O sea, Jesús estaba diciéndole al Padre que los perdonara porque había una razón por la cual ellos estaban haciendo que los hacía inocentes. Y en este caso es el no conocer lo que estaban haciendo. Estaban haciendo una justificación. Llega una mujer con su hija a consejería como pastor, y ella me dice que tiene problemas con el esposo, pero el esposo es un buen hombre. Cuando esta mujer dice: mi esposo es un buen hombre, su hija inmediatamente lanzó sus palabras y dijo: ¿qué va a ser buen hombre él?
Yo sé que él es mi papá, pero hay que reconocer que él es una mala persona. Entonces la madre, yo la veía bastante desesperada por, por hablar con su hija y decirle que las cosas no eran así. Y le dice, no, mija, no te expreses así de tu papi, porque él no es mala persona, él es una buena persona. Pastor, yo sé que él me ha herido, yo sé que él me ha tratado mal y que ellos han sido testigos, pero él es un buen hombre, solo que a veces cuando él está ebrio, cuando él está tomado, se transforma y comienza a portarse mal, pero en el fondo él es un buen hombre. Entonces la hija le decía, tú siempre justificándole todo lo que él hace. Tú eres una idiota, tú eres una boba, tú eres una imbécil. Y la mamá le decía, por favor, cálmate, las cosas no son así. Yo pude ver dos cuadros que me enseñaban mucho allí. Yo pude ver una persona que no ha perdonado, una persona herida, una persona amargada, una persona resentida contra el papá, que es la hija, y todo lo que ella expresaba en contra de su papá. Y veo una mujer que cada acción que el esposo estaba haciendo contra ella, ella lo justificaba con el alcohol y decía, él es bueno, solo que actúa mal cuando está con el alcohol. O sea, ella justificaba lo malo que su esposo le hacía o el maltrato que su esposo le hacía. Y yo veía dos personas distintas, una persona herida, una persona encarcelada con el resentimiento y una persona que tenía su corazón sano. Ahora, ¿por qué ella mantenía su corazón sano? Porque ella justificaba. Y el justificar blinda tu corazón para no ser afectado con resentimientos, con dolor, con herida. Y yo sé que usted de pronto puede decir, como la hija que estaba amargada, decir, las personas que hacen esto son personas idiotas, personas imbéciles, personas débiles, tontas. Y no es así. Para la persona que no perdona, para la persona que está enjaulada en el resentimiento y con raíces de amargura en su corazón, ven esto como algo tonto. Pero yo le digo una cosa, esto solamente lo hace la gente sabia, inteligente. ¿Por qué? Porque está guardando su corazón, porque tiene su vida tranquila, porque tiene paz. Mientras que la otra persona que no justifica, sino que dice es malo, esa persona se mantiene en amargura, triste y llena de rencor en su corazón. Su corazón ha sido invadido, mientras que el otro corazón que justifica se mantiene sano. Me llama una persona y me dice, quiero que ore por mi esposo porque tiene un amigo que lo está induciendo a la infidelidad. Y a veces uno dice, esta señora es tonta porque está diciendo que es un amigo que lo está influyendo. Y ella no sabe que eso es algo que le nace a él de ser infiel. Y ella le echa las culpas al amigo. No, son personas que andan buscando una justificación para poder perdonar porque aman mucho a la persona y no quieren perderla. Y eso nosotros a veces no lo entendemos, pero las cosas son así. Hay que aprender a perdonar, pero para poder perdonar tenemos que justificar para que nuestro corazón pueda limpiarse y sanarse. En el video pasado, en el 2:29, nosotros hablamos de David, de cómo David estaba herido, muy herido, porque un hombre llamado Nabal lo había ofendido, diciendo que él era un rebelde, una persona que no se sujetaba a nadie, que no respetaba a su jefe, a su señor, a su rey.
Eh, y David se ofendió tremendamente y quiso vengarse con su propia mano y le dijo a sus 400 hombres que tomaran sus espadas porque iban a quitarle la vida a todo hombre que había en la casa de Nabal. Pero una persona llegó y le avisó a la esposa, a Abigail, de la muerte que venía sobre todos en esa casa. Y esta mujer llega donde David y yo quiero que observemos la forma como ella lo lleva hacia el perdón. Dice en el versículo 18, dice: entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y los cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí, y yo os seguiré luego. Y nada declaró a su marido Nabal. Y montando su asno descendió en una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha vuelto mal por bien. En el versículo 23 dice: y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra, y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos, y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal, que quiere decir insensato, necio, y la insensatez está con él. Mas yo tu sierva no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, mi señor, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Mire, yo quiero que analicemos algo aquí de cómo esta mujer lleva a David a perdonar a este hombre Nabal que le había ofendido. Y esta mujer le dice, no haga caso ahora mi señor de ese hombre perverso. No hagas caso. Ahora, ¿por qué no debo hacer caso? Porque él es perverso, porque él es necio, él es insensato, él es una persona que no tiene sabiduría. Y usted se va a poner en ese mismo nivel, a pelear con él. Él es necio, déjelo que con su misma insensatez será destruido, no se preocupe. Él es insensato, él habla así porque él no tiene educación, no tiene capacidad, no tiene entendimiento, y usted sí lo tiene. ¿Qué está haciendo esta mujer con David? Le está dando una justificación a lo que este hombre hizo. Estaba justificando la acción que este hombre había hecho. Y David recibió las palabras, las entendió y perdonó. Porque cuando nosotros justificamos, perdonamos. Cuando nosotros justificamos, perdonamos. Muchas personas nos han hecho mal cargadas por resentimiento, nos han hecho mal cargadas de envidia, de odio, porque han sido tomadas por un espíritu, por un sentimiento malo, y las han hecho actuar, pero no de corazón, sino porque han sido influenciadas por un sentimiento negativo, dañino, contaminados. Y por eso estas personas han... a veces suceden cosas y que nosotros a veces no analizamos el trasfondo de eso que sucedió.
Mire, voy a seguir analizando casos para que usted lo pueda entender. Tuvimos un caso que nos tocó afrontar de una madre que trataba mal a su hija, y la niña pues pertenece a nuestra congregación, la mamá no, la mamá es inconversa, y esta mamá pues la trataba mal. Nosotros fuimos testigos de la forma como la hería de palabra, la ofendía y le faltaba el respeto de palabra, y cómo la trataba de golpes y feo. Y nosotros estábamos hablando con ella porque llegó llorando en una ocasión porque la mamá la había ofendido y ella se puso a llorar. Estábamos en un ayuno y ella se puso a llorar y yo vi pues la conmoción en ella y me acerqué a hablar con ella. ¿Qué sucede? ¿Qué te pasa? Y yo, no, usted sabe el problema que yo tengo con mi madre y por lo que yo soy cristiana, entonces ella me trata mal, me ofende, me hiere a veces, y esta mañana me trató bastante feo y pues me ha dolido y estoy pues aquí orando a Dios por mi mamá. Y esta mujer me decía unas palabras que me tocaron mucho. Me decía, pastor, yo comprendo a mi mamá porque ella no tuvo estudios, ella no tiene una capacidad así para... y ella en su familia, sus padres no le dieron amor y la trataron mal, ella fue abandonada, ella fue criada por una tía y los familiares de la tía la humillaban y la trataban muy mal. Y ella está muy llena de resentimientos y de odios y por eso trata así, porque ella no tuvo amor. Cuando niña no tuvo amor, no conoció lo que es el amor. Y por eso ella actúa así. Pero yo sé que Dios va a hacer la obra en su vida, porque estoy orando por ella, yo la tengo que ver aquí. Y yo pues le doy gracias a Dios que he llegado a los pies de Cristo, que he recibido conocimiento, he crecido en el Señor, pero ella no tuvo ni tiene esa bendición de estar en Cristo. Y por eso actúa así. Mire, estas palabras me quebraron por dentro, porque esta joven, aunque parezca tonto para algunos que les gusta mantener el rencor, pero esto eran palabras de personas sabias, personas que han crecido, unas personas con madurez. Es una joven, pero con una madurez muy profunda, porque esta mujer, esta joven, no dejaba que el resentimiento entrara en su corazón, sino que cada vez que su mamá le ofendía y le trataba mal, esta mujer inmediatamente decía, es que ella no tuvo amor, es que ella la trataron mal, es que ella no tuvo educación. Y siempre justificaba esas acciones que su madre hacía contra ella y mantenía su corazón sano. Eso es de gente sabia, así como Jesús lo hacía. Cada vez que lo ofendían, dice, y decía, Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. Ellos están haciendo eso, pero es porque por su ignorancia, porque si ellos lo supieran, no lo hicieran. Así como Jesús justificaba a todas las personas que le atacaban, así esta joven también justificaba cada acción que su mami hacía contra ella. Y así mantenía su corazón limpio, sano, sin heridas, sin resentimiento. Mis amados, para poder nosotros perdonar, tenemos que buscar una justificación. Tenemos que justificar. Y verá usted cómo sale ese resentimiento, ese odio que tiene en su corazón. Esa persona que le ha herido, que le ha dañado, que le ha hecho que... hay un trasfondo detrás de todo esto que hay que buscarlo, que hay que encontrarlo, para nosotros hablar y poder comenzar de cero. Tenemos que comenzar de nuevo, porque así como estamos, vamos mal. En nuestro país, la gente que fue dañada, herida, ha perdonado.
y se acabó un conflicto de 70 años de muerte, de guerra, y si usted no perdona, va a prolongar el dolor, la guerra, la herida, el daño, la amargura en su vida. Y necesitamos que usted comience a ser restaurado, que se restaure su vida, su paz, que se restaure su entendimiento, su tranquilidad, y que pueda salir del trauma y comenzar de nuevo. Padre, gracias te damos, oh Dios, por todo lo que nos has enseñado en este día. Señor, y yo espero, Dios, que esto traiga claridad, entendimiento, luz a todos mis hermanos que están en sintonía, que esto traiga sanidad. El enemigo del resentimiento va a salir de los corazones a través de estas enseñanzas. Ese es mi objetivo, que ese espíritu de venganza salga, que seamos libres, que seamos restaurados. Señor, ayúdanos a poder perdonar. Te lo pedimos, que tu Espíritu Santo esté con nosotros en este proceso, sanando y dando fuerza para poder ser libre. Hermanos, gracias por el tiempo, por estar aquí con nosotros, por recibir nuestras enseñanzas. Gracias por ese honor de dejarme entrar a sus hogares, a sus vidas con nuestras enseñanzas. Reciban un abrazo, no se olvide suscribirse y que el Señor les bendiga grandemente.